Muy bien. La capacidad que se desarrolla en esta práctica aplica las operaciones aritméticas fundamentales en la resolución de problemas cotidianos que involucran números naturales de manera rigurosa y exacta. Muy bien, vamos a desarrollar rápidamente la parte teórica. Entonces, dice operaciones fundamentales y 4 operaciones. A ver, pregunto. ¿Cuáles son las operaciones de la matemática? Ya saben que pueden responder por el chat o por el micrófono. Suma, resta, multiplicación, división, radicación. Ya, escuché bajito, pero dijo suma, resta, multiplicación, división. ¿Alguien más? A ver. Radicación y logaritmos. Radicación, potenciación, logaritmos. Correcto. Suma, resta. Pero si yo les digo que la suma no es... ¿Mm? Y la resta tampoco. Adición y sustracción. Ah, ya, correcto. Adición y sustracción. ¿Ya? Entonces son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmos. Son 7 operaciones de la matemática. Pero de las 7 se derivan 3. O sea, 3 operaciones son prácticamente derivadas de la multiplicación. La potenciación, por ejemplo, si tú sabes multiplicar correctamente, ya sabes potenciación. Por ejemplo, 2 al cubo indica de que debes multiplicar 3 veces 2. Igual, en cuanto a la radicación también, ¿no es cierto? A logaritmos también. Si tú sabes potenciación, pues ya prácticamente tienes gran porcentaje o conoces gran porcentaje ya de logaritmos. Por eso se dice 4 operaciones, porque en razonamiento se trabaja en función a 4 operaciones, porque los demás se derivan, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Números naturales, ¿no? Recuerden que hay un sistema de numeración. Primero números naturales. En algunos casos se empieza desde 0. En otros casos dicen que es desde 1. Pero aquí no vamos a entrar a ese detalle si es de 0 o 1. Lo más importante aquí es el significado del 0. Si estamos hablando de números naturales, y los números naturales se obtienen a través del conteo, ¿no es cierto? 1, 2, por ejemplo, número de estudiantes. ¿Qué hacemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de hijos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te das cuenta? Entonces no vamos a entrar tanto al debate de que si es o no, porque fácilmente tú puedes darte cuenta de que si no hay hijos, es 0. Si no hay estudiantes, es 0. Entonces, yo podría deducir de que el 0 también es parte de los números naturales. Ya, es más, la universidad considera así para exámenes de admisión. ¿Listo? Pero obviamente hay otros autores donde dicen lo contrario, que el 0 no forma parte de números naturales. Entonces nosotros, en razonamiento matemático por lo menos, trabajamos con respecto al significado. ¿Qué significa 0? Ya no vamos a entrar, ¿listo?, al debate si es o no natural. Entonces dice, el conjunto de los números naturales está formado por, se simboliza con n mayúscula, y los elementos serían, pues, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sucesivamente. Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto, o número cardinal. O bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto, número ordinal, primero, segundo, tercero. Los números naturales están ordenados, lo que nos permite comparar dos números naturales.
5 es mayor que 3, 3 es menor que 5, ¿no? Las operaciones fundamentales: adición, sustracción, multiplicación, división. Como les decía, aquí vamos a explicarles de las 4 operaciones, las propiedades de las 4, porque los demás se derivan. Entonces, la adición. La adición es una operación binaria cuyo objeto es reunir varias cantidades, que serían los sumandos, en una sola llamada suma total. Suma es un elemento de la adición, ¿te das cuenta? Mira. La suma es el resultado de la adición. La operación se llama adición, ¿no? Pero la suma sería el resultado, es un elemento, ¿no? De la adición. 8 y 6 tendrían que ser los sumandos. ¿Ya? Sumandos. Muy bien. Más que todo por la suma, porque en los problemas de razonamiento te van a hablar de qué. Por ejemplo, la suma de las edades de dos estudiantes, digamos. Te está diciendo, ¿no? El resultado de los dos sumandos, o sea, de las dos edades, ¿no? Al sumar. Las propiedades. Bueno, cuando hemos hecho operadores matemáticos, hemos estado haciendo estas propiedades. Mira, propiedad clausura. Pero estas propiedades ya las conoces, eso has hecho, ¿no es cierto? Desde primaria, secundaria, ¿no? Propiedad clausura. Para todo A, B que pertenece a números naturales, entonces si sumamos, A más B debe pertenecer a números naturales. Por ejemplo, 2 natural, 5 natural. La suma o el resultado sería 7. Y 7 también es natural, entonces el resultado pertenece a números naturales. Estamos hablando de la propiedad clausura o cerradura, ¿no? Propiedad asociativa. Para todo A, B, C que pertenece a números naturales, fíjate, acá tienes el signo igual. A la izquierda del signo igual son los mismos valores A, B, C, a la derecha también. Solo que a la izquierda está agrupando a y B. Y a la derecha a B y C. Entonces, al resolver esa operación, si se mantiene la igualdad, pues cumple la propiedad asociativa. Y eso en la adición obviamente sí se cumple, ¿no? Tú puedes comprobar planteándote ejercicios y eso sí se va a cumplir. La propiedad conmutativa, creo que hasta el cansancio hemos explicado en operadores matemáticos, solo que aquí ya sabes pues de números naturales. Y aquí estamos hablando de la adición. En la clase anterior hemos hablado de cualquier otro operador, que sería para todo A, B que pertenece a números naturales. A más B va a ser igual a B más A. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 2 más 3. Eso se cumple, ¿no? Elemento neutro aditivo. En la clase anterior hemos hecho elemento neutro de cualquier otro operador, aquí de la adición. Para todo AB que pertenece a números naturales, tal que A más 0 es igual a A. ¿Se da cuenta? Bueno, estas propiedades es para que ustedes tengan un manejo teórico, nada más, o sea, no te van a tomar examen así, ¿no? Les van a tomar el examen o preguntas como vamos a resolver más adelante. Entonces, para que ustedes tengan un manejo teórico, no solamente, digamos, en este tema, sino en el resto de temas. Por eso está en el capítulo 1, porque es importante que ustedes conozcan. ¿Ya? No solamente para razonamiento, sino también para matemática. Luego tenemos la sustracción. Operación inversa a la adición. Consiste en que cada dos cantidades llamadas minuendo y sustraendo se halla una cantidad llamada diferencia. Entonces acá no aparece resta, ¿te das cuenta? A la resta se le dice también a la diferencia, o sea, sinónimo. De resta, diferencia. Ustedes van a encontrar
en otros temas este término, diferencia. Diferencia de edades, diferencia de las alturas, diferencia de las velocidades, ¿no? Se refiere al resultado de la sustracción. ¿Y la sustracción qué elementos tiene? Minuendo, sustraendo la diferencia. ¿Estamos? Ahora el minuendo es la suma de del sustraendo y la diferencia. Luego la multiplicación. Es una operación binaria donde todos los elementos M mayúscula y M minúscula llamados multiplicando y multiplicador se le hace corresponder un tercer elemento P llamado producto. Origen. Acá tiene, ¿no? Se suma M mayúscula, ¿cuántas veces? M minúscula veces. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos, pues, M minúscula por M mayúscula. ¿Te cuenta? Es como si tendrías 3 más 3 más 3 más 3. 4 veces se suma 3. Y eso sería 4 por 3. Eso lo han hecho en primaria, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Multiplicando, multiplicador, producto. Producto es el resultado de la multiplicación. O también a M mayúscula y M minúscula se pueden decir factores también. Factores. ¿Ya? Las propiedades. Propiedad clausura, asociativa, conmutativa, elemento neutro multiplicativo. Así como la adición tiene. Propiedad clausura. Para todo AB que pertenece a números naturales, si multiplicas A por B, debe pertenecer a números naturales. Por ejemplo, 2 por 3. 2 es natural, 3 natural. El resultado sería 6. 6 también es natural. Igual si trabajaras con enteros, racionales, ¿no? Propiedad asociativa. Para todo ABC que pertenece a números naturales, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha son los mismos elementos, solo que están agrupados de diferente manera. En la izquierda, A y B está agrupado o asociado. Y en la derecha, B y C. Entonces, si tú multiplicas, se va a cumplir la igualdad. La propiedad conmutativa. De aquí viene pues que el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque A por B es igual a B por A. 3 por 2 es igual a 2 por 3. Elemento neutro multiplicativo para todo AB que pertenece a números naturales, tal que A por 1 es igual a A. Claro, si tú multiplicas 1 por cualquier otro número, siempre te va a dar el mismo número. Muy bien. Aquí es donde les puede agarrar, ¿no? Y además viene más preguntitas de este tema, ¿no? De división. ¿Por qué, profesor? Porque tiene más elementos y se puede hacer algo, se podría decir, alguna pregunta que muchos desconocen, ¿no? A ver, es una operación binaria que consiste en que dados dos enteros, el primero llamado dividendo y el segundo llamado divisor, encontrar un tercero llamado cociente. Y tiene 4 elementos, ¿no? Dividendo, D mayúscula, divisor, D minúscula, cociente, Q o en algunos casos C, R, residuo, donde el dividendo debe ser igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Esto es importante, ¿ah? A veces por no saber esta desigualdad, fallan, ¿ah? El residuo debe ser menor que el divisor. ¿Estamos? El residuo debe ser menor que el divisor. Eso. Eso obligatoriamente, ¿ah? Donde D va a ser dividendo, D minúscula, divisor. Además, el divisor debe ser diferente de 0. Cociente, Q, R, residuo.
Vas a tener dos partes. Primero, cuando hablamos de división exacta. Si la división es exacta, el residuo es 0. Cuando la división es exacta. ¿Listo? Entonces, cuando la división es exacta, el dividendo va a ser igual a ¿qué? A divisor por cociente, nada más. Nada más. Gracias. ¿Listo? Cuando la división es exacta, el residuo es 0. Cuando la división es inexacta, o sea, cuando el residuo es mayor que 0, vas a tener dos maneras de dividir, por defecto y por exceso. Por defecto es lo que normalmente hacemos. Inclusive la calculadora te calcula por defecto. Es lo que hemos aprendido, sabemos, ¿no? Y por exceso, cuando solamente te lo piden. En algunas ocasiones, nada más. Entonces ahí es donde te ataca pues el formulador, ¿no? ¿Qué dice el formulador? ¿Qué crees que piensa el formulador al momento de plantear problemas? Dice, vamos a premiar a los estudiantes que más dominan o que más deben saber. Entonces, pues van por ese lado. ¿No es cierto? Porque todo el mundo sabe por defecto, pero pocos saben por exceso. Entonces, como ahora estamos aclarando, entonces, por lo menos de los que tengo a cargo deben, o los que han estudiado, ¿no es cierto? Van a saber y no se van a dejar agarrar, pues, ¿no es cierto? Por defecto, ¿qué hacemos? 78 entre 10, buscamos un número multiplicado por 10, te dé menos de 78, y muy cercano, obviamente. En este caso sería 10 por 7, 70. Y 78 menos 70 te quedaría 8. Eso sería el residuo por defecto. O sea, 10 por 7 te va a dar menos de 78. Y en este caso, entonces, 78 va a ser igual a 10 por 7 más 8. ¿Mm? Pero por defecto, vas a buscar un número multiplicado por 10 que sea superior a 78, pero muy lejano tampoco. No podría ser, digamos, 10 por 9, ¿no? 10 por 9 no podría ser porque es muy, muy lejos. Así como por defecto buscas un número multiplicado por 10, te dé 78, pero muy próximo, podrías multiplicar por ejemplo, por 6, 60. 60 es menos de 78, pero no es el más próximo, ¿no es cierto? Igual acá, 10 por 8 es el más próximo a 78, pero mayor. Entonces, 10 por 8, 80. 80 menos 78, 2. Este 2 sería residuo por exceso. Entonces, ¿cómo se hace la comprobación o la ecuación ahí? 78 va a ser igual a 10 por 8 menos 2. Y aquí era más 2 porque tenía que llegar a 78. Aquí le restamos para que llegue a 78. ¿Listo? Muy bien. Recuerda si tuvieron alguna pregunta. A ver, Carlos. Sí, profesor. ¿Cuándo se aplica la división por exceso? Generalmente, cuando te lo pidan o cuando te dice por datos, es que es por exceso. Generalmente. Pero en algunos problemas te va a decir, digamos, son 5, a ver, 50, digamos, 50 caramelos. Y vas a repartir a un determinado número de estudiantes, dice. Y dice así, si repartes
5 en 5 o 5 caramelos a cada estudiante, te sobra 2. Y si repartes 8 caramelos a cada estudiante, te sobra o te falta, ¿no? En uno te dice te falta y en otro te dice te sobra. Ahí, ¿no es cierto? Cuando dice te sobra, te falta, Ok, profesor, gracias. ¿ya? En esos casos. Y ahí tenemos, ¿no? Un esquema, por ejemplo, división inexacta, por defecto, por exceso. Entonces, de ahora en adelante, en algunos casos, vamos a utilizar esta simbología. Residuo por defecto va a ser RD. Y la misma comprobación. Residuo por exceso, RE. Fíjate acá, mira. Cuando es por exceso, va a ser, el cociente va a ser una unidad mayor que el cociente por defecto. Si acá el cociente fue 7, aquí va a ser 8. O sea, 7 más 1. 8. Siempre va a ser más 1, ¿ah? Siempre. Por eso acá, inclusive como propiedad te pone, ¿no? Q más 1. Si aquí fue Q, y aquí va a ser Q más 1. Si aquí por defecto el cociente fue 10, aquí va a ser 11 en exceso. Y obviamente la comprobación se sigue el mismo esquema, solo que el residuo se resta. ¿No? Muy bien. Aquí también te va a mencionar qué cosa. Del residuo mínimo. Mínimo no es 0, ¿ah? Porque si fuese 0, la división sería exacta. Entonces, cuando te hable de residuo mínimo, es 1. Y cuando te hable de residuo máximo, va a ser una unidad menos que el divisor. Recuerda que, aquí está, ¿no? Recuerda que el residuo tiene que ser menor que el divisor. Y si te habla del residuo máximo, va a ser una unidad menos que el divisor. O sea, si el divisor es 50, digamos, el divisor es 50, el residuo máximo sería 49. Si el divisor es 78, el residuo máximo, aquí estamos hablando por defecto, el residuo máximo sería 78, dije, ¿no? 77. Y la suma de los dos residuos va a ser igual a ¿qué? Al divisor. Por ejemplo, acá, miren. Acá el divisor es 10. Si sumas los dos residuos, 8 más 2, 10. Eso es por propiedad. ¿Ya? 8 más 2, 10. Entonces, la suma de los residuos por defecto y por exceso va a ser igual a D. D minúscula, que es divisor. Divisor, ¿no es cierto? Muy bien, eso es todo, creo. Sí, eso es todo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces para resolver problemitas. Mayormente los problemas aquí no son complicados. Puedes trabajar con planteo de ecuaciones o simplemente con cálculo aritmético. Pero sí, acá en la división, donde les podría complicar un poquito, ¿no? Un poquito. Hay que conocer estas propiedades. ¿Ya? Tenemos que crear más adelante problemitas, eso vamos a resolver para que ustedes también tengan en cuenta. Muy bien. A ver, veamos algunos problemitas que tenemos aquí. Pregunta 1. A causa de la pandemia, Brian decide rifar su laptop y así poder ganar 1.400 soles. Para ello, elaboró 1.000 boletos, pero solo pudo vender 600 boletos entre familiares y amigos. Al final, solo ha podido ganar 200 soles. ¿Cuál era el valor de la laptop? Bueno, este problema se puede resolver con cálculo aritmético o también algebraicamente. Pues como no sabemos el costo de cada boleto, ¿no? Vamos a poner X. Dice, para ello elaboró 1.000, ¿no? 1.000 boletos
Esta ecuación, inclusive vamos a utilizar más adelante, más que todo cuando hablemos de porcentajes, ¿no? Fracciones. ¿Listo? Entonces dice acá, X va a ser el costo de cada boleto, considerando que el precio de compra es igual al precio de venta menos la ganancia. Entonces, si el costo de cada boleto es X, si multiplicas por 1000, entonces el costo total sería 1000X. Si restamos 1400, que sería, ¿qué cosa? La ganancia, eso te dice acá, la ganancia, así poder ganar 1400. Para ello elaboró 1000 boletos. Entonces, el costo total, 1000. Acá dice, pero solo puedo vender 600 boletos entre familiares. Entonces sería 600X, es lo que pudo vender, ¿no es cierto? Al final solo ha podido ganar 200 soles. Entonces, son dos ecuaciones. Pero si se supone que estas dos ecuaciones son iguales, ¿no? Deberían ser iguales. Entonces, igualando las dos ecuaciones, 1000X menos 1400 va a ser igual a 600X menos 200. Y 600X pasamos a la izquierda y este 1400 a la derecha, sería 1200 y 1200 entre 400 sería X. La pregunta, ¿cuál era el valor de la laptop? El valor de la laptop es esto, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Con cualquiera de las dos ecuaciones trabajamos. Sería 1000 por 3 menos 1400 y eso sería 1600, ¿no? Muy bien, Carlos, Valeria, Andrea, Julio. Eso es. Vamos a la siguiente, a ver. 2. Macarena desea comprar un regalo a su amigo Francis. Decide romper su alcancía y encuentra monedas de 1 sol y 2 soles, haciendo un total de 70 soles. A ver, Carlos, Valeria, Katy, Andrea dicen la E. Si la cantidad de moneda de 2 soles es el doble de las de 1 sol, ¿cuántas monedas tiene en total? María José dice la E, Andrea también. Entonces, tiene moneda de 1 sol, 2 soles, ¿no? Después de romper la alcancía, ustedes todavía no rompan su alcancía, ¿ya? No rompan todavía, tienen que borrar. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Encuentra, dice, ¿no? Haciendo un total de 70 soles. Entonces, como no sabemos cuál es la cantidad exacta de monedas que hay de 1 sol y de 2 soles, vamos a decir que de X sean X monedas, o de 1 sol que sean X monedas, y de 2 soles dice que es el doble, ¿no? Si la cantidad de monedas de 2 soles es el doble de las de 1 sol, entonces, si de 1 sol es X monedas, de 2 soles será 2X monedas. Y esto hace un total de 70 soles. Entonces, con eso tienes acá X, acá tienes 4X, y sumados te dan 5X. Calculando con eso, X es igual a 14. ¿Cuántas monedas tiene en total? ¿Mm? ¿Cuántas monedas tiene en total? La E dice, ¿no? 42. ¿Cierto? 42. X monedas de 1 sol y 2X monedas de 2 soles. Sería 14 más 2 veces 14. Eso sería 42. Alternativa E. Muy bien. Vamos a la siguiente.
Si tuvieran alguna pregunta, me avisan. Pregunta 3. Dice, un colegio de Arequipa se ha repartido fruta por el Día del Estudiante. Los del turno de mañana recibieron 2 naranjas, 3 manzanas y un durazno. Los del turno tarde recibieron 3 naranjas, 4 manzanas y 2 duraznos. Si la cantidad de manzanas más la cantidad de duraznos entregados es 320, ¿cuántas naranjas recibieron en total? Fanny dice la A. B, Valeria también. La B que es 160. Andrea, Carlos, muy bien. Muy bien. Vamos a decir entonces que el número de estudiantes de turno mañana son X. El número de estudiantes del turno tarde son Y. Y reciben naranja, manzana y durazno, ¿no? Naranjita, manzanita y duraznito. En la mañana reciben dos naranjas, ¿no? 3 manzanas y un durazno. Entonces, como te habla que el número de estudiantes del turno mañana son X, entonces sería 2X naranjas, 3X manzanas, 1X duraznos en total. Y en la tarde, 3 naranjas, entonces sería 3Y, el otro sería 4Y, 2Y. Dice, si la cantidad de manzanas, a ver si la cantidad de manzanas sería 3X más 4Y, más la cantidad de duraznos entregados es 320. Entonces, sumando todo esto, ¿no? Sumando total de manzanas y naranjas. De los 2 turnos, ¿ah? ¿Cierto? Así sería. De los 2 turnos. Manzanas y naranjas. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 320. Muy bien. Entonces tendrías 4x más 6y es igual a 320. La pregunta es, ¿cuántas naranjas recibieron en total? ¿Cuántas naranjas recibieron en total? Naranjas sería el primero, ¿no? El número total de naranjas sería 2x más 3y. Si tú reemplazas, o mejor dicho, despejas, ¿no? Factorizas mejor. 2, porque todos son pares, entonces saca mitad de cada uno, te quedaría mitad de 4x sería 2x, mitad de 6y sería 3y, y mitad de 320 sería 160. ¿Y eso es el total de naranjas o no? 2x más 3y es igual a 160. Entonces la respuesta para este caso sería la B. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. En un centro de vacunación hay una cola de 100 personas esperando su turno. En dicho centro hay 2 enfermeras. Una de ellas puede vacunar a 10 personas en 50 minutos y la otra la misma cantidad, pero en 40 minutos. En 40 minutos. Si el turno de las enfermeras es de 3 horas, ¿cuántas personas se quedarán sin vacunar? Katy, Catherine, Sergio, Brenda, Andrea dicen la B. Todos coinciden, ¿eh? Con la B, 19, ¿no?
Muy bien. Total de personas son 100. 100 personas. Hay 2 enfermeras, ¿ah? En dicho centro hay 2 enfermeras. Una de ellas puede vacunar, dice, a 10 personas en 50 minutos. ¿Listo? 10 personas, la primera, 10 personas en 50 minutos. Y la otra, la misma cantidad, o sea, también 10, pero en 40 minutos. Dice, si el turno de las enfermeras es de 3 horas, ¿no? Entonces vamos a decir, total de personas X, 3 horas en minutos sería 180 minutos. Y eso puedes trabajar con regla de 3, ¿no? De la primera enfermera. Si la primera enfermera puede vacunar 10 personas en 50 minutos, entonces, haciendo la regla de 3, 10 por 180 entre 50, y eso sería 36, ¿no? En las 3 horas. Y de la segunda enfermera sería 10 por 180 entre 40, y eso sería 45. Entonces, recuerda que había en total 100 personas. Entonces, entre las dos vacunan 36 más 45, sería 81. Entonces, ¿cuánto faltaría? Faltaría o quedarían 19 personas sin vacunar. ¿Mm? 19 personas. Muy bien. Muy bien, Andrea, Brenda, Sergio, Catherine. Pregunta 5. ¿Qué sale pregunta 5? ¿O qué les ha salido? 5A, Luciana, Sergio, Katy, Catherine. La A. Un matemático decide dar la mano a su hija mayor de edad, menor de 30 años, al pretendiente que resuelva el siguiente acertijo. Si a la edad de mi hija, que es un número capicúa, se le suma el último cuadrado de una sola cifra y el primer cuadrado de 2 cifras, obtendrás la edad de mi esposa. ¿Qué edad tendrá mi esposa? Ahorita vamos a ir, Daniel. Muy bien. Entonces, la hija mayor tiene menos de 30 años, ¿cierto? Entonces, dice que es un número capicúa. Un número capicúa de 2 cifras sería pues cifras iguales. En este caso 22 sería, ¿no? Además dice mayor de edad. No podría ser, porque el otro número capicúa sería 11. Y como dice mayor de edad, pues 22. ¿Qué más? La edad de la esposa, ¿qué dice? Si la edad de mi hija, que es un número capicúa, se le suma el último cuadrado de una sola cifra. Entonces se le suma
A ver, ¿se le suma qué cosa? Se le suma el último cuadrado de una sola cifra. Sería 9. Es último número, ¿no es cierto?, de una sola cifra es el 9. Entonces sería es cuadrado también. Y el primer cuadrado de dos cifras. El primer cuadrado de dos cifras sería pues 16. ¿No? 16 sería el primer cuadrado de dos cifras. Entonces, la edad de la esposa tendría que ser 47 años. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, son 4:42. Acaba de cambiar. Vamos a darnos 5 minutos, ¿ah? 5 minutos de